Buenas tardes a todos. Este es el curso básico de electrocardiografía. Entonces, pues bueno, al hilo tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que no voy a decir nada nuevo, es decir, todo lo que voy a decir yo ahora ya lo han dicho previamente hoy. Y la mala es, pues por si hay alguien que ya tiene algo de experiencia en electrocardiografía, pues de esta charla va a aprender, yo creo, muy poco, muy poco. Pero como es curso básico, vamos a empezar. El electrocardiograma, ya sabéis que es la inscripción de la actividad eléctrica cardíaca en el papel y, por tanto, hay unas normas, una escala que nos tenemos que conocer y es el tiempo y el voltaje. El tiempo está en la horizontal y nos tenemos que acordar que 5 milímetros, un cuadrado grueso del electrocardiograma, es la quinta parte de un segundo, o 200 milisegundos, o 0,2 segundos. Dividimos esto entre 5, es útil, tenemos 1 milímetro, que serán 40 milisegundos, o 0,04 segundos. En la escala vertical, lo que vamos a ver son cambios de voltaje con el tiempo. Entonces, 10 milímetros es 1 milivoltio, y el milímetro, pues 0,1 milivoltio. Entonces, ya una vez tenemos las escalas, pues podemos empezar a decir cómo es una onda, si es positiva, negativa, etc. Y para ello, lo que tenemos que intentar trazar es la línea isoeléctrica, ¿vale? La línea isoeléctrica es fácil de marcar cuando el paciente, digamos, tiene una frecuencia normal o baja, porque vamos a tener aquí un intervalo que se llama TP muy largo, que coincidirá normalmente con el PR, y aquí, por ejemplo, vemos bien la línea isoeléctrica. Cuando el paciente está taquicárdico no es tan fácil. Todo lo que está por arriba de la línea isoeléctrica, todas las ondas que se pinten en el electrocardiograma por encima de la línea isoeléctrica son ondas positivas, ¿vale? Y por el contrario, todas las ondas que el electrocardiograma nos pinte por debajo de la línea isoeléctrica son ondas negativas. Y luego ya sabéis que un electrocardiograma, pues vamos a tener en la forma estándar 12 derivaciones. Esas derivaciones son como 12 observadores, ¿vale? Que van a ver la actividad eléctrica cardíaca, que realmente es única, pero la van a ver cada uno desde su sitio, ¿vale? Y hay algunas derivaciones que cuando la activación se aleje, por ejemplo, de ellas, como puede ser esta derivación, ¿veis? Aquí se ha pintado una propagación eléctrica que va de aquí a aquí, ¿vale? Y esta derivación que está situada aquí ve que toda la activación eléctrica huye de ella, se va de ella, y por tanto lo que va a ver es una onda negativa, hacia abajo de la línea isoeléctrica. En el punto contrario tenemos esta derivación, aquí toda la activación eléctrica va hacia esta derivación, el vector va hacia esta derivación, y lo que verá, o lo que te pintará en el electrocardiograma esta derivación será una onda completamente positiva. Y en medio, fijaos, mientras el frente de activación se acerca a esta derivación, irá pintando una onda positiva, y cuando la cruza, cambia al lado negativo, y la parte final de este frente de activación, tal como lo ve esta derivación, será lo que llamamos bifásica, inicialmente positiva y luego negativa. Y aquí están representadas las principales las derivaciones del electrocardiograma estándar, 12. Cuando uno está empezando, 12 es mucho. Y es mejor atender o fijarse en algunas, no en 12 al mismo tiempo, en algunas, porque no todas son tan rentables como el resto. Las más rentables probablemente en el plano frontal sean 1 y AVF, porque te van a marcar todo el plano, ¿vale? La derivación 1 es la horizontal y tiene su parte positiva en el brazo izquierdo, ¿vale? En el lado izquierdo. Y la derivación AVF es perpendicular a la anterior y tiene su parte positiva hacia los pies, ¿vale? Con lo cual, lo que ocurra en estas dos derivaciones nos va a resumir lo que está ocurriendo en todo el plano frontal. Y luego de las 6 precordiales, quedaos con la que es distinta a las demás, que es V1, es la única que está a la derecha del esternón y nos va a dar mucha información. Entonces, para los que estáis empezando, vamos a centrarnos en estas 3 derivaciones, 1, AVF y V1,
y así nos será más fácil. En todas las derivaciones habrá reflejos de la activación eléctrica de las distintas cámaras cardíacas. Entonces, ¿qué repercusión tiene en el electrocardiograma la activación de estas cámaras cardíacas? Pues bueno, lo más sencillo es empezar con la parte más visible del electrocardiograma, que son las agujas, las ondas de mayor voltaje. Y eso es el QRS, se llama complejo QRS, y representa la activación de los ventrículos, ¿vale? De los dos ventrículos. Y en este momento conviene recordar la cifra mágica del 3. 3 o más es ancho, menos de 3 estrecho, que es lo normal. Ya veremos por qué. Antes del QRS, antes de la activación de los ventrículos, ¿qué va a haber? Pues la activación de las aurículas, ¿no? Todos sabemos a estas alturas que el impulso sale en el nodo sinusal, se propaga por las aurículas y luego a través del nodo AV a los ventrículos. Entonces, antes del QRS, de este complejo de mucho voltaje que vemos aquí, nos vamos a encontrar la onda P. Como las aurículas tienen mucha menos masa ventricular que los ventrículos, ¿vale?, nos van a dar una onda de menos voltaje. Y como no hay tejido de conducción específico en las aurículas, cuando antes probablemente Julián os enseñó el sistema de conducción cardíaco, ya visteis que en los ventrículos están las ramas y la red de Purkinje, pero en las aurículas no hay. Entonces no hay cables de alta velocidad. Entonces la forma de la onda auricular por eso es de menos voltaje, por tener menos masa y lleva más tiempo de activación, porque no hay cables específicos ahí. Formas redondeaditas normalmente. Y después de la activación ventricular tenemos la repolarización ventricular, que es el tiempo que necesitan esos ventrículos para recuperar la excitabilidad. Y eso va a estar determinado por el segmento ST y por la onda T. Repolarización auricular sí que la hay, pero como ya decíamos que la aurícula tiene menos masa que el ventrículo, las ondas de repolarización auricular generalmente no se van a ver en un electrocardiograma. Una vez hemos identificado las agujas del QRS, las agujas del electrocardiograma, los QRS, ya podemos empezar a hablar de frecuencia. Entonces, por lo menos de frecuencia de los QRS, frecuencia ventricular. María os habrá enseñado esta regla, que es dividir 300 por el número de cuadrados gruesos de 5 milímetros que transcurren entre dos QRS seguidos, y la otra posibilidad es memorizar esta secuencia, ¿vale? Poniendo la aguja o un QRS coincidiendo con un trazado, con una línea gruesa del electrocardiograma, si el siguiente QRS se produce en la siguiente línea gruesa, estos serían 300 latidos por minuto. Si el siguiente QRS se produce en la siguiente línea gruesa, estos serían 150, y así sucesivamente, 100, 75, 60, etc. En este caso, pues más o menos veis que si hacemos coincidir este QRS con este trazado, transcurren 1 y un poquito menos de 2, es decir, estaría un poquito más rápido de 150 latidos por minuto. Y ya sabéis que menos de 60 latidos por minuto es bradicardia y más de 100 es taquicardia, con lo cual, aprendiendo a ver la frecuencia de los QRS, ya sabéis si el paciente tiene una bradicardia o una taquicardia. Y luego entre las ondas hay espacios, y entonces tenemos que recordar algunos. Los intervalos hablan siempre de tiempo y los segmentos de voltaje, ¿vale? Es decir, si nosotros hablamos del intervalo PR, es el tiempo que transcurre el impulso desde que aparece la P hasta que aparece la R o la Q, si hay una onda Q en ese QRS. Desde el comienzo de la P realmente hasta el comienzo del QRS. Ese es el intervalo PR. Y el intervalo QT es desde el comienzo del QRS hasta el final de la onda T. Estamos hablando, ¿veis?, de tiempo. Si queremos expresar cambios de voltaje, entonces ya no hablamos de intervalo, hablamos de segmentos. Por lo tanto, no se dice que el segmento ST está prolongado o está cortado, no, el segmento ST estará elevado o descendido, ¿vale? Vamos a entrar en detalle
en los distintos aspectos, de las distintas ondas que hemos visto. 2 diapositivas para onda P. La primera, ¿cómo tiene que ser la polaridad de la onda P? Ya lo ha dicho María, es decir, simplemente viendo la forma, a grandes rasgos, la dirección que lleva este frente de activación de las aurículas desde que sale el nodo sinusal hasta que mueren, vemos que el impulso va hacia la izquierda, con lo cual en 1, positiva. Y va de arriba a abajo, con lo cual en AVF, positiva. ¿Vale? Fijaos, el cuadrante 1 AVF va siempre hasta aquí. Por lo tanto, en 2, que se suele asociar mucho la polaridad de la onda P como positiva en 2, pues obviamente si es positiva en AVF y positiva en 1, obligatoriamente tiene que ser positivo en 2. Esto sería una P sinusal, ¿veis? En 1, positiva, en AVF, positiva. A estas alturas no nos fijamos en nada más. P probablemente sinusal. ¿Qué os parece esta onda P? En 1, no me mojaría, ¿verdad? No me mojaría, parece muy aplanada. En AVF, ¿qué es esta? Negativa. ¿Puede ser esto una P sinusal? Nunca. Nunca puede ser una P. Ya veremos el jueves, que será el último día, o el miércoles, de dónde puede venir este ritmo, pero hoy decimos que esta P no es sinusal, viene de algún otro lado de las aurículas. Complejo QRS. El complejo QRS, pues si nos fijamos también a grandes rasgos la dirección que sigue el frente de propagación ventricular, vemos que también va, como la P, de arriba a abajo y hacia la izquierda, ¿vale? Por lo tanto, el eje normal de un QRS en el plano frontal será positivo, como la P, en 1 y en AVF, ¿vale? Y una cosa muy importante, más importante incluso que el eje, es la duración del QRS. Cuando el sistema de conducción está sano, el frente de activación, cuando pasa el nodo auriculoventricular y el haz de His, llega simultáneamente a ventrículos derecho e izquierdo, con lo cual la activación ventricular se produce de forma sincrónica y eso da activación en poco tiempo. Por lo tanto, QRS estrecho, menos de 3 milímetros. ¿Qué ocurre si hay un bloqueo de rama derecha? Fijaos, aquí la rama derecha está bloqueada y el impulso viaja por la otra. Voy a repetir el ciclo. Fijaos. ¿Veis que llega primero al ventrículo izquierdo y luego va hacia la derecha? Primera repercusión, ya el QRS no va a ser estrecho, porque el ventrículo derecho se está activando tarde, no le llega el impulso por la rama derecha. Por lo tanto, QRS ancho, 3 milímetros o más. Y lo segundo, en V1, que es la única derivación que está a la derecha del esternón, fijaos cómo va a haber la activación V1, positiva, ¿vale? El impulso llega al ventrículo, a las zonas laterales del ventrículo izquierdo, por la rama izquierda. Y luego tiene que ir de célula a célula, pero células de miocardiocitos, no de células de conducción, hacia la derecha. Y por tanto da un complejo QRS positivo, principalmente positivo en V1. Y en bloqueo rama izquierda ocurre lo contrario. ¿Cómo va a ser la anchura del QRS? Pues de nuevo ancha, porque no está llegando el impulso simultáneamente a los dos ventrículos. En este caso, la rama izquierda está bloqueada y el impulso va a llegar a las zonas, digamos, del ventrículo derecho primero. Y luego huirá de V1 la activación, va de derecha a izquierda. Por lo tanto, QRS ancho y complejo en V1 positivo, bloqueo de rama derecha, QRS ancho y complejo en V1 principalmente negativo, bloqueo de rama izquierda, hablando siempre de que sea, digamos, un ritmo sinusal. Este es un ejemplo. ¿Cómo veis este QRS? Pues tiene menos de 3 milímetros, es decir, es un QRS estrecho. ¿Puede haber bloqueo de rama derecha aquí en este electrocardiograma? No, es imposible, porque si no el QRS sería ancho, ¿vale? Y el eje del QRS, ¿cómo es en 1? Pues es positivo, es decir, la dirección normal va a ir hacia la izquierda, y en AVF positivo también, está en el cuadrante normal, que es inferior izquierdo. Entonces, esto podría ser un QRS a grandes rasgos normal. Fijaos esto, aquí este QRS mide justo 3 milímetros, ¿vale? Con lo cual tenemos un ritmo sinusal
seguido de QRS anchos. Ya podemos decir que hay un bloqueo de rama, probablemente. Bloqueo de rama. ¿Será derecha o izquierda el bloqueo de rama? Pues será derecha, porque, fijaos en V1, aunque hay también fuerzas negativas, digamos, la suma de las positivas ganan a las negativas. Por eso muchas veces nos oís decir complejos principalmente positivos en V1 o principalmente negativos en V1, ¿vale? Porque hay ondas tanto positivas como negativas, pero aquí las positivas suman más voltaje que las negativas, bloqueo de rama derecha. Y este es un ejemplo clásico de bloqueo de rama izquierda. Fijaos, aquí no hay duda, el QRS es claramente ancho, mide como mínimo 4 milímetros, y nos vamos a V1 y vemos que el complejo es totalmente negativo, huye de V1. Por lo tanto, esa activación ventricular va de derecha a izquierda. ¿Por qué? Pues porque la rama izquierda no condujo el impulso y todo ese frente de activación se produce desde la rama derecha únicamente. Esto lo veremos el miércoles con más detenimiento, ¿vale? Pero simplemente que os suene que se puede tener QRS ancho por otro motivo que el de rama derecha, que es el más frecuente, que el bloqueo de rama, que es el más frecuente, y uno son la presencia de vías accesorias. Ya sabéis que en condiciones normales el impulso solo se conduce de las aurículas a los ventrículos por el sistema de conducción normal, es decir, por el nodo auriculoventricular y luego haz de His y ramas derecha e izquierda. El nodo sirve para conducir, pero también sirve para retrasar esa conducción, que es muy importante para que los ventrículos tengan tiempo en de llenarse adecuadamente. Por eso fijaos cómo está representada la conducción en el nodo como con una línea en zigzag, porque ahí ese impulso eléctrico está pasando por el nodo pero con retraso. Eso es lo normal. Sin embargo, los pacientes que tienen una vía accesoria no es más que una fibrita muscular que une las aurículas y los ventrículos. Y como en principio digamos que la vía accesoria no estaba planeada para eso, no tiene capacidades que tiene el nodo auriculoventricular. Entonces no retrasa el impulso. Cuando le llega el impulso al extremo auricular, lo devuelve al extremo ventricular. Y por no tener ese retraso, los pacientes con vías accesorias se cuela parte del frente de activación por la vía y de hecho puede llegar antes a los ventrículos por la vía que por el propio nodo auriculoventricular. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué consecuencias tendrá? Pues primero, que el PR, el intervalo PR, es menor de lo normal, ¿vale? Porque ya hemos dicho que hay preexcitación, que el impulso ha llegado antes de lo normal a los ventrículos. Pero por otra parte, ¿qué ocurre? Que ya la activación no es sincrónica como antes, que el impulso bajaba por el haz de His y simultáneamente por las dos ramas, ¿no? Se ha adelantado la vía accesoria y luego le sigue el impulso por las ramas del sistema de conducción normal. Por lo tanto, el QRS va a ser ancho. Y cuanto más se acorta el intervalo PR, como lo hace a expensas del QRS, más se ensancha el QRS. Ya lo veremos, a lo mejor os cuesta hoy, ya lo veremos el miércoles con más detalle. Otro motivo para tener un QRS ancho es que el impulso no sea conducido, es decir, que no venga desde las aurículas por el sistema de conducción, sino que haya nacido en alguna parte de los ventrículos. Por lo tanto, un ritmo ventricular va a dar un QRS ancho. Y un ritmo ventricular artificial, como el que nosotros producimos con marcapasos, ¿vale?, va a dar un QRS ancho. Con los marcapasos ventriculares, el impulso va a nacer donde nosotros tenemos la punta del cable de marcapasos, con lo cual siempre los marcapasos van a dar, o casi siempre, QRS anchos. Y para finalizar con el QRS, un pequeño detalle, ya lo comentó María, puede haber ondas Q, que la onda Q por definición es la onda negativa que precede a la onda R, que por definición siempre es positiva, ¿vale? Esta sería la onda R, y si hay en una derivación una onda negativa que le preceda, se llama onda Q, ¿vale? No todas las ondas Q son patológicas. Las patológicas son las que son muy anchas, más de 1 milímetro,
¿vale? O muy profundas, más del 25% de la onda R. ¿Qué alteraciones del ritmo podemos ver a grandes rasgos? Pues extrasístoles. Extrasístoles es muy sencillo. Una vez identificado, digamos, el ritmo de base, la frecuencia de base, pues si hay un latido que se salta ese ritmo y viene antes de lo que le tocaría, es un extrasístole, ¿vale? Si la extrasístole es un QRS anticipado que también tiene una P delante, será un extrasístole supraventricular, que normalmente tendrá un QRS estrecho, mientras que los extrasístoles ventriculares, como ya lo dice la palabra, nacen en los ventrículos, el QRS va a ser siempre ancho. Taquicardias, pues pueden ser supraventriculares, es decir, que vengan de arriba, lo veremos el miércoles, el QRS va a ser estrecho, ¿vale? Porque llega a los ventrículos a través del sistema de conducción. Y taquicardias ventriculares, nacen en el propio ventrículo, el impulso no viene del sistema de conducción, por lo tanto, QRS siempre ancho. Una diapositiva únicamente de bradicardias. Puede ser que el automatismo de ese paciente no esté bien. ¿Dónde nace normalmente el automatismo? En el nodo sinusal, es decir, estos son trastornos del nodo sinusal, se llama genéricamente enfermedad del seno. Entonces son pacientes pues, que no son capaces de mantener una frecuencia cardíaca adecuada, tienen bradicardia sinusal, etcétera, ya lo veremos mañana. O que no sea un problema de automatismo, sino un problema de conducción. ¿Quién es el que habitualmente conduce la electricidad en el corazón? El nodo auriculoventricular, desde las aurículas a los ventrículos. Entonces los bloqueos se suelen ver en el nodo auriculoventricular. Y hay 3 grados, ¿vale? Primero, segundo y tercero. El primero es el más benigno, el tercero es el bloqueo completo, ¿vale? En el primero, todos los latidos auriculares se terminan conduciendo a los ventrículos, pero con retraso. Esa conducción lleva más tiempo de lo habitual. En el segundo grado, pues algunos latidos auriculares se conducen y otros no, ¿vale? Y en el tercer grado, bloqueo completo, ningún latido auricular se conduce a los ventrículos. Y finalizando, alteraciones de la repolarización. Aquí vamos a hablar de segmento, por lo tanto no estamos hablando de tiempo, sino de voltaje. El segmento puede ser isoeléctrico, normalmente segmento ST isoeléctrico, veis que coincide aproximadamente con el segmento PR y con el segmento se llama TP. El segmento, fijaos, puede estar descendido. Si nosotros trazamos la línea isoeléctrica antes de esta onda P y después de la T, este segmento está entre 1 y 2 milímetros descendido, ¿vale? Y segmento ST elevado. De nuevo, si trazamos la línea isoeléctrica, fijaos que ese ST está entre 2 y 3 milímetros elevado. Esto tiene mucho que ver con la isquemia miocárdica, aunque ahora Javier os contará ejemplos de alteraciones, de otras alteraciones de la repolarización. Y siempre que se valoran las alteraciones del ST pensando en isquemia, muy importante, siempre en relación a la clínica del paciente, ¿vale? Como por ejemplo, tenéis aquí un caso de un electrocardiograma tomado mientras el paciente tenía dolor torácico de características anginosas. Eso nos hace darle más valor a este descenso del ST. De hecho, cuando se le pasó el dolor, o antes de empezar con él, que el paciente tenía electros basales, fijaos que el ST no tenía nada que ver con este, era isoeléctrico y aquí está descendido. Sin embargo, si te enseñan el mismo electrocardiograma en un paciente asintomático, puede que no tenga mayor valor. A lo mejor el paciente es hipertenso, tiene hipertrofia ventricular, etc. Siempre relacionarlo con la clínica del paciente. Y nada más, muchas gracias.